Muy buenas tardes, muy buenas noches. En realidad soy Omar Mariluz y hoy me toca reemplazar a la amiga Patricia de Río en Quien Tiene la Razón, y tenemos un programa cargado realmente de varias noticias que se han suscitado desde la mañana, desde muy temprano, desde la detención del fiscal Abel Concha. Tiene 7 días de detención preliminar y vamos a ver cuál va a ser el futuro. Se le acusa de ser parte de una organización criminal, pero lo que pasó durante la tarde ha sido el informe que ha presentado nada menos que el fiscal José Domingo Pérez, acusando al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, de encubrimiento. ¿Encubrimiento en qué? Bueno, en los casos que él investiga a Keiko Fujimori, entre otros miembros de Fuerza Popular, del partido de Fuerza Popular, por supuesto, lavado de activos. Vamos a ver cómo termina esto y vamos a ver cuál es la respuesta del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que es obvio para todo el mundo que no se lleva nada bien con José Domingo Pérez. Le ha dedicado a algunos tweets bastante ácidos y bueno, y el fiscal José Domingo Pérez tampoco se ha guardado nada, hay que recordar, le ha dado cada vez que ha podido, le ha dado al fiscal de la Nación y ha pedido que se retire del cargo. Vamos a ver qué significa esto, porque, digamos, en lo estricto no es una denuncia. Esto todavía lo va a tener que ver un fiscal superior, un fiscal supremo. Y vamos a ver cómo esto va avanzando, porque entiendo, lo tendría que ver incluso el Congreso de la República. Bueno, para hablar de estos temas, quiero presentar y saludar a mis dos distinguidos invitados, el exministro de Justicia, Gustavo Adriancén, y al abogado penalista, Carlos Caro, quienes me van a acompañar en esta mesa de análisis para justamente debatir estos temas. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Omar. Y en principio, doctor Caro, quería empezar con usted. ¿Qué significa este informe? No sé si estoy usando bien el término informe que ha presentado el fiscal José Domingo Pérez. ¿Se puede hablar de que esto es una denuncia? ¿Qué es en estricto, digamos, este informe que ha presentado José Domingo Pérez? Esto es lo que los abogados denominamos una noticia criminal, es decir, una denuncia. Todo ciudadano, todo fiscal tiene la potestad de denunciar a un alto funcionario del Estado, pero ahí es donde vienen los candados, ¿no? Hay una serie de procedimientos internos que seguir. Claro, pero yo entendía que el fiscal José Domingo Pérez, por su rango, no podía denunciar al fiscal de la Nación. O sea, directamente él no lo puede investigar. Okay. El fiscal de la Nación solamente puede ser investigado por un fiscal supremo, pero hay un requisito previo, y es que el Congreso de la República tiene que aprobar una acusación constitucional. Es decir, acá el procedimiento es este, ¿no? Pérez le escribe a Vela, Vela tendría que elevar el informe a la Fiscalía Suprema, en este caso entendería que es el fiscal Pablo Sánchez quien podría asumir el tema, pues no puede ser el propio fiscal de la Nación que se investiga a sí mismo. Tendría el doctor Sánchez que derivar el proceso o la petición al Congreso, su Comisión de Acusaciones Constitucionales, promover una investigación sumaria, se supone, agendarla, y si es que el fiscal de la Nación es vencido a nivel de la subcomisión, ese informe pasa, digamos, finalmente a ser debatido por el Pleno, y si el Pleno lo aprueba, entonces podría él ser acusado constitucionalmente y se activaría un proceso judicial fiscal a nivel de la Fiscalía Suprema y del Poder Judicial. Pero para todo eso pueden pasar meses, pueden pasar años. Es decir, estamos acá ante una serie de candados que todavía hay que seguir. Vamos a poner, no sé si ya tenemos en pantalla, justamente el documento final, donde, ahí está, el documento que ha enviado el fiscal José Domingo Pérez a, entiendo, su superior, ¿no? A Rafael Vela, y dice textualmente lo siguiente: poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación de la noticia criminal, efectivamente, la noticia criminal sobre la presunta comisión de delito contra la Administración de Justicia en las modalidades de encubrimiento personal y encubrimiento real por parte de Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Requerir a la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial eleve los actuales pertinentes a la Fiscalía de la Nación para que se proceda conforme al procedimiento establecido en la sección 2 del libro 5 del Código Procesal Penal y hacer la notificación respectiva, ¿no? Y en el documento, en el informe, que entiendo son de 11 páginas, el fiscal José Domingo Pérez hace bastantes citas sobre el proceder que ha tenido el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, en las últimas semanas, ¿no? Incluso habla de la contratación de un asesor a recomendación de Fuerza Popular, y eso lo consigna en este informe. Sin embargo, como dice el doctor Caro, todavía esto tendría que pasar por el filtro del Congreso de la República. Entonces, lo que nos hace pensar de este informe es que no termina siendo más, doctor Adriancén, que un gesto político, más allá realmente de una acción legal.
Omar, yo quisiera pensar que no se trata de un gesto político porque sería impropio de un fiscal provincial darse atribuciones de esta naturaleza. Sin embargo, tengo que coincidir con el doctor Carlos Caro cuando sostiene que es a mérito de una noticia criminis, es decir, yo tomo información o llega a mi información de que se ha cometido un delito y entonces yo, y con mayor razón un fiscal, tiene la obligación de denunciar la comisión de este presunto delito, que es, según entiendo, lo que ha hecho José Domingo Pérez. Ahora bien, la noticia criminis parece que se viene dando en actos sucesivos, porque narra diferentes situaciones de hecho que harían pensar que el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, habría sustraído de la Administración de Justicia a algunos responsables de Fuerza Popular involucrados en estos delitos. Sin embargo, tengo que coincidir nuevamente cuando se afirma que tratándose de la persona del fiscal de la Nación, él goza del antejuicio, artículos 99 y 100 de la Constitución, y tiene que seguirse todo un procedimiento. Es decir, aquí lo que se está diciendo con este primer informe es dando cuenta o revelando la noticia que ha tenido conocimiento el fiscal para la prosecución del trámite según corresponda, siguiendo la ruta naturalmente que ha indicado el doctor Caro, y llegando al Congreso de la República. Un Congreso de la República que, por cierto, está bastante desestructurado ahora, para llegar a aprobar una acusación constitucional en contra del fiscal de la Nación se necesita una votación cualificada extraordinaria. Y nada me hace creer a mí que se van a lograr ese número de votos. Entonces, bueno, hemos visto lo que ha pasado en su comisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Con las ya varias denuncias que hay contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Simplemente el congresista asegura no las quiere ver, pues ha dicho que la va a ver en orden de prioridad. Entonces, estimado Omar, no tiene sentido, ¿no? Y discúlpeme que utilice esa palabra, soy víctima de este perverso sistema parlamentario. Una acusación constitucional dirigida en mi contra hace aproximadamente 4 años. Recién ha resucitado como consecuencia de estas revisiones de las acusaciones anteriores. Entonces, yo te puedo decir que los plazos son bastante largos cuando se tratan de trámites parlamentarios. Claro, por eso es que parece más, digamos, este informe, esta denuncia que presenta el fiscal José Domingo Pérez, un acto político, pero vayamos al fondo del informe y doctor Caro, acá ayúdenos usted a decir qué es o qué constituiría un delito. Por ejemplo, como les mencionaba, el fiscal José Domingo Pérez cita en este informe la contratación de un asesor a recomendación, digamos, de la mesa directiva de miembros de Fuerza Popular, ¿no?, que ahora lo acompaña. Cita también, por ejemplo, el hecho de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, removió en su momento a la fiscal adjunta Erika Delgado, que esto también constituiría, digamos, una forma de encubrimiento, entorpecimiento en su labor. También habla de, por ejemplo, la visita que le hizo la congresista Rosa Bartra al propio Ministerio Público, donde no se dejó consignación, un día previo a la apelación de Keiko Fujimori, y una serie de cosas, incluso este intercambio que hubo con el Ministerio Público, la Procuraduría de Brasil, desdiciéndose de un respaldo, una serie de cosas que ya son conocidas, a lo que voy. No, al menos yo no veo nada revelador. ¿Esto constituye, digamos, la conformación o indicios de delito? A ver, hay que tener en cuenta que el encubrimiento en materia penal puede tener dos acepciones, ¿no? Una cosa es el encubrimiento personal, alguien está siendo prófugo de la justicia, lo ayudo a escaparse. Lo escondo, le doy dinero, lo ayudo a huir del país, encubrimiento personal, que no es el caso. Acá está básicamente trabajándose sobre la base de lo que es encubrimiento real, desaparición de huellas del delito, ayudar, digamos, poner trabas a la administración de justicia. Entonces, estos indicios que se dan cuenta en este informe, aisladamente considerados, pueden ser temas sueltos en el mundo, si quieren verlo así, ¿no? O sea, una cosa, digamos, desestructurada. Pero si los vamos concatenando, lo que sí podemos ver es que puede existir un cierto ánimo de obstruccionismo a la labor del equipo especial. Entonces, de repente, no es la tipificación correcta la que está usando el fiscal Pérez, en el sentido de que hay acá un caso de encubrimiento, porque eso implicaría una cosa mucho más fuerte, mucho más potente. Tendría que probar que el señor fiscal de la Nación ordenó la desaparición de pruebas. Y nunca ha tenido el expediente en su mano, entonces... Exactamente, ni siquiera tiene el acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? Entonces, tal vez sea más bien indicios de acto de obstrucción de la justicia.
pero que también tienen una limitación, porque para la obstrucción a la justicia, técnicamente hablando, el caso tendría que estar judicializado. Y esto es un tema donde, en principio, toda la investigación se está llevando a cabo a nivel del Ministerio Público. Entonces, tal vez por eso el fiscal ha optado más bien por la figura del encubrimiento, ¿no? Ahora, todos sabemos que este es un proceso largo. Entonces, creo que, como dijo el doctor Adrián Sen, no pensemos que es un gesto político, pues sería impropio de un fiscal, pero a la hora, quienes conocemos un poco el sistema, sabemos que con todos los candados que hay para llegar a que esto se convierta en una acusación, parece que es una suerte de gancho, ¿no? Una suerte de golpe para decir, están hablando de mi tesis, o de pronto están hablando de que quieren conocer el acuerdo de colaboración, entonces me meto un gancho para, digamos, refugiarme, dar un paso hacia atrás. Le ha dado el vuelto a... Claro, y ahora toda la noticia de estos días postnavideño va a ser el tema de la denuncia contra la declaración. Es que también el rumor, hay que decirlo, era muy fuerte, de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, quería sacar de su cargo al fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo, y al fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Y aparte ha sido totalmente notorio y público los enfrentamientos que ha habido entre ambos fiscales, ¿no? Incluso el fiscal Vela en su sustentación, el fiscal José Domingo Pérez pidiendo la separación del fiscal de la Nación. Es público el enfrentamiento entre, digamos, dentro del Ministerio Público. Entonces, por eso uno, este documento uno le hace pensar que esto también, como dice, eso es un gancho, ¿no? Es un gancho de vuelta. Creo que es un dame que te doy, ¿no? Dame que te doy. Ahora bien, yo creo que sí podría servir a la causa que se está siguiendo ante la Comisión Interamericana y las medidas cautelares, ¿no? Esa línea de obstrucción de la justicia, también un documento de esta naturaleza sirve y tiene mucho impacto en la comunidad internacional. Porque como bien dice el doctor Caro, si unimos, ¿no? Tratamos de concatenar cada uno de los hechos que se van revelando en este informe, hacen pensar que esta sucesión de acciones están dirigidas a obstruirlo. Ahora bien, esto vinculado directamente también al tema del día que tú mencionaste, ¿no? El rumor corría a vísperas de Navidad que iban a ser reemplazados por el fiscal superior Abel Concha. Ya nos hemos enterado en la mañana qué es lo que ha sucedido con Abel Concha, seguramente lo tratamos luego. Sí. Pero te quiero decir, recuerdo a Tomás Gálvez, vocal supremo, días antes de las Navidades, haciendo saber que se habían reunido en Junta de Fiscales Supremos y que lo habían emplazado directamente a Chávarri para que hable del tema, y él había negado rotundamente que tenía en mente el reemplazo. Efectivamente, las fiestas se están pasando y hasta ahora no nos enteramos de que tal relevo haya sucedido, y por otro lado, el supuesto candidato a reemplazar a Vela ya está ahora detenido, entonces aquello me parece que se cae solo, ¿no? Bueno, y el temor, digamos, crecía porque ya más o menos a mediados de enero se viene un interrogatorio sumamente importante a Jorge Barata, donde, bueno, nuevamente nos dicen que se van a revelar cosas tremendas que van a generar un terremoto en la clase política y en el sistema de justicia del país, ¿no? El temor venía por ahí, si los sacaban o no lo sacaban antes de este interrogatorio. Pero, ¿cuán bien se está llevando, digamos, la investigación del caso Lavallato a partir de que el fiscal Rafael Vela, digamos, agrupó toda la investigación? Bien, en la etapa anterior, con el doctor Hamilton Castro, creo que la crítica que había era vincular al tema de la lentitud, la falta de estrategia en el manejo de los casos, y eso hacía dudar sobre las posibilidades de éxito en los procesos, ¿no? Ahora tenemos un equipo que es particularmente agresivo, y eso es algo positivo. Muy bien. Porque los abogados son agresivos en la defensa y el fiscal tiene que ser agresivo en la defensa. Evidentemente, siempre el contrapeso es un buen juez, ¿no? Y acá el tema es de que el juez Concesión Carhuancho, quienes estamos litigando y conocemos un poco el sistema, sabemos que él tiene ya una línea muy clara, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también de que no todos son como el juez Concesión Carhuancho. Por ejemplo, hemos visto que a Edwin Oviedo le han dado comparecencia en uno de sus procesos, le han dado comparecer también al señor Félix Moreno, pese a que hay una serie de indicios que podrían vincularlo eventualmente a eventos criminales, pero donde el tema del peligro procesal, como en el caso de Nadine Heredia, ha contrapesado a su favor, ¿no? Entonces, creo que está bien que la Fiscalía sea agresiva. La Fiscalía tiene que golpear, tiene que morder, tiene que allanar, pero siempre tiene que haber un juez que ponga, digamos, los paños fríos y pueda, digamos, evitar que pueda existir algún abuso por parte, digamos, de los fiscales. Porque además, ojo, hay un tema muy importante, y es que por primera vez en la historia del Perú, un equipo de fiscales le ha sacado la punta al lápiz. El Código Procesal Penal del año 2004 es un código muy agresivo para la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene una serie de poderes.
Ahora los está usando, pero también ha encontrado jueces que están amparando estas peticiones, porque muchas veces los jueces dicen sí, hay veces no, y en consecuencia a veces se queda, digamos, las medidas pedidas por la Fiscalía a mitad de camino, y así ha pasado en varios procesos que no han culminado. Pero en este caso tenemos un juez agresivo, tenemos un fiscal agresivo y están logrando cosas que no se habían logrado en los últimos 2 años con el equipo anterior, ¿no? Claro, pero la crítica que se hace también a este equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela es que, digamos, las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata no solamente involucran a Keiko Fujimori y a Ollanta Humala, que se han comido y se están comiendo algunos meses de prisión preventiva, sino Barata ha dicho que le dio a todo el mundo, ¿no? Le dio a Susana Villarán, a Alejandro Toledo, a Pedro Pablo Kuczynski, incluso a Alan García por el tema de financiamiento, sin hablar ya de los casos de corrupción en obras públicas. Entonces, una de las críticas que uno ve constantemente es que, oye, ¿por qué Keiko Fujimori está en la cárcel con una prisión preventiva de 36 meses y no se está avanzando en los otros casos que también son graves, ¿no? Entonces, la crítica es, este equipo especial tiene cierto direccionamiento político. ¿Es así o los plazos en cada caso lamentablemente han sido distintos? Yo creo que esa percepción ciudadana que tú transmites, Omar, es en realidad el reflejo de un sistema que a todas luces no parece de una justicia igualitaria. Porque hemos visto, por ejemplo, la lenidad con la que se trató el caso Toledo, que se le permitió incluso irse del país y ahora no venir. Hemos visto casos tan escandalosos como los de Susana Villarán y su entorno, comprobadas cuentas en Andorra con declaraciones provenientes del Brasil también declarando la responsabilidad de estos funcionarios, y hemos visto los otros políticos que tú has mencionado versus aquellos que ya pasaron por prisión o están ahora en prisión. Entonces es natural que uno se indigne y diga, bueno, acá no hay igualdad. Para unos hay una vara y para otros hay otro, y eso genera malestar. Siendo que el equipo es responsable del tema de lavado de activos y lucha contra la corrupción, por lo menos con la misma actividad con la que se están desarrollando estas investigaciones, también debería ponerse el impulso a las otras, porque si no se genera esta sombra de preferencias y de arma política del Ministerio Público. Ahora bien, tenemos en estos casos coincidentemente un Ministerio Público que sí se muestra muy agresivo, sí, pero deberíamos tener del otro lado también a un juez de control que sea bastante más, no sé qué palabra utilizar, bastante más ponderado quizá, porque no olvidemos que el Ministerio de Justicia es parte, el Ministerio Público es parte en el proceso, y en consecuencia está haciendo su rol, lo está haciendo de acusador, ¿no? Muy bien, con eficacia, claro, y con agresividad, pero el que no debe permitir que el Ministerio Público extralimite sus funciones o sus facultades es precisamente el juez de control. Este juez de control llamado a decir cuándo sí procede y cuándo no procede, porque desde detenciones preliminares hasta prisiones preventivas por doquier también ya nos va llamando mucho la atención, ¿no? Entonces, no juguemos a la barra brava, a lo que quieren ellos, al linchamiento mediático, público del político, sino juguemos pues a la justicia, ¿no? Claro que de lo último, creo yo, no sé, es mi opinión, que se podría acusar al juez Richard Concepción Carguancho es de algún direccionamiento político, y lo digo, digamos, por las 2 prisiones preventivas más emblemáticas que ha dictado, ¿no? La de Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia, por un lado, que pertenecen a un espectro político totalmente distinto que el de Keiko Fujimori. Es decir, no creo que haya direccionamiento político en el juez Carguancho, Richard Concepción Carguancho, pero sí quizás pues algún tipo de exceso de no ver nada más que las prisiones preventivas, ¿no? Pero si me permite sumar ahí un comentario, ¿no? Si te das cuenta, puede ser de que estos primeros disparos hayan estado dirigidos contra la oposición, ¿no? Entonces, no se ve el mismo trato con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, allí yo te digo, si se trata de hacer lecturas políticas de esto, la perversidad da para mucho. Entonces, lo ideal sería que la justicia actúe de tal manera que no existan resquicios posibles para admitir estas lecturas políticas, sino que todo sea estrictamente legal. Ese sería el óptimo, digo yo, ¿no? ¿Se ha mediatizado? Bueno, casi engancho la misma pregunta de ese momento. ¿Se ha mediatizado, digamos, la justicia, la propia Fiscalía, el propio juez Richard Concepción Carguancho, o es lo que toca? Lo conversábamos antes de entrar al aire, ¿no? Es lo que toca, dado que del otro lado tienes un poder muy fuerte,
que es el poder político. Tienes una bancada que tenía en su momento más de 70 congresistas y la única manera quizá de poder equilibrar el juego era usando los medios de comunicación. Claro, este es un tema que es transnacional, o sea, siempre los medios de comunicación y la opinión pública juegan un rol importante. Hoy día hemos visto en un medio de comunicación que ha salido una encuesta, según la cual el 70% de la población está de acuerdo con la aplicación de las prisiones preventivas. Pero claro, entonces yo digo ahí, tenemos tres opciones, ¿no? Opción 1, educamos a la población, los medios de comunicación, los juristas, diciéndoles, oye, la prisión preventiva es la excepción, porque estás metiendo en prisión no un culpable, sino un sospechoso, que puede fugarse o que puede perturbar la actividad probatoria. Opción 1. Opción 2, cambiamos la Constitución y las reglas legales, porque entonces ya la prisión preventiva no va a ser la excepción sino la regla y sinceramos un poco el sistema. O la opción 3, seguimos con esta antinomia, ¿no? Porque al final del día, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, la señora Heredia, el señor Humala ingresan a prisión, luego salen por mandato del Tribunal Constitucional y de repente nosotros tres entendemos el sentido de los fallos, el sentido de la prisión preventiva, pero a nivel del público, el señor del taxi dice, no, ya los han absuelto, no ha pasado nada. O sea, la percepción es de impunidad. Y es porque hay veces se pierde un poco la percepción de que la misión del proceso es condenar a los culpables. Es decir, los verdaderos goles de la Fiscalía y del sistema judicial están en encarcelar a los verdaderamente culpables, no las prisiones preventivas. Mire, el mejor ejemplo, Lula, ¿no? Perfecto. Lula, que es el tótem, digamos, del esquema de corrupción de Lavajato, fue a prisión solo después de que su sentencia fuera, digamos, confirmada por la última instancia del Poder Judicial y de que perdiera todos los habeas corpus que había planteado. Es decir, no fue a prisión como primera medida al inicio de la investigación. Y estamos hablando del principal personaje del mundo público, digamos, brasilero, está del escándalo de Lavajato. Entonces, creo que eso es algo donde los medios de comunicación, los juristas tienen un rol fundamental, porque hoy día le puede tocar, digamos, a un político, mañana le puede tocar a un empresario, mañana le puede tocar a un taxista, y no todos tienen el dinero para hacerse de 3, 4, 5 abogados que vayan a la audiencia de prisión preventiva para defenderlo. No, y lo que resulta escandaloso, esto antes de ir a la pausa un comentario, es que finalmente, por ejemplo, el caso del expresidente Humala con Nadine Heredia, hasta el día de hoy, entiendo, no hay acusación fiscal. No hay acusación fiscal. Por ejemplo, y estuvieron 10 meses en prisión. Exacto, y los casos de corrupción, y a lo que voy, los casos de corrupción que involucran el caso de Lavallato ni siquiera han empezado. El tema de los sobornos que se dieron en las grandes obras públicas ni siquiera han empezado. Entonces, estamos viendo una lentitud realmente sobre casos sumamente sensibles. Pero bueno, vamos a una pausa, volvemos. Tenemos una respuesta, tenemos la respuesta del fiscal Chávarri. Esta, la respuesta del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, con respecto a la denuncia presentada en mi contra el día de hoy por el fiscal provincial José Domingo Pérez, y anexa un comunicado. Bueno, dice, con respecto a la denuncia presentada en mi contra el día de hoy por el fiscal provincial José Domingo Pérez, los delitos que se me imputan en cuanto... A ver, vamos a acercarnos un poco... Ahí está mejor. Los delitos que se me imputan en cuanto a encubrimiento real y personal suponen hechos por los cuales una persona sustrae la persecución penal a un procesado o, en su defecto, ocultan evidencia incriminatoria. El documento suscrito por el fiscal Pérez ni siquiera refiere los supuestos actos que se me atribuyen, es decir, haber ocultado a una persona o haber escondido pruebas. El documento no lo dice, como lo señalaba el doctor Carlos Caro. A lo que hace alusión es a supuestas interferencias, actos de obstruccionismo y o limitaciones a la persecución penal en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, lo cual carece de sustento jurídico penal, por lo que rechazo rotundamente esa acusación llena de subjetividades. Todas las acciones que he tomado como fiscal de la Nación se enmarcan estrictamente en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es la respuesta que da el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ante la denuncia presentada por el fiscal José Domingo Pérez. Bueno, con ese comunicado y esa respuesta del titular de la cabeza del Ministerio Público, nos vamos a un corte, pero no se despegue porque venimos con otro caso fiscal, el fiscal Abel Concha, que a las 7:30 de la mañana la policía lo detuvo en su vivienda en Surco. Vamos a ver por qué, las implicancias que puede tener esto para una serie de casos.
Bueno, y hoy día, como les comentaba, detuvieron a las 7:30 de la mañana en su vivienda en Surco al fiscal Abel Concha. Le han dado 7 días de detención preliminar. Se le acusa de ser parte de la organización criminal Los Temerarios del Crimen, que dirigía el alcalde, ahora detenido alcalde de Chiclayo, y de haber recibido un soborno de 80.000 soles, $25.000 para mantener detenido una serie de procesos. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado, sobre este tema. Esta detención del doctor Abel Concha se da, entiendo, a solicitud de la Fiscalía Suprema de Corrupción de Funcionarios a cargo del doctor Fernández Alarcón. Esto a consecuencia que el doctor Juan Carrasco en el Chiclayo detuvo pues el alcalde de Chiclayo, valga la redundancia, y que a consecuencia de esa investigación el doctor Abel Concha fue nombrado en ciertas acciones que luego fueron investigadas y corroboradas, y es en ese contexto y a consecuencia de ese informe, debo suponer que el fiscal supremo ha solicitado la detención con deserraje del señor Abel Concha. Los cuestionamientos que recibe el doctor Concha es directamente contra su persona. Sí. No hay ninguna otra persona implicada de su despacho en este tema. Pero ya venía con cuestionamientos, y pese a eso, como usted lo ha dicho, él fue nombrado por el anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, y el fiscal Abel Concha, ahora detenido, estuvo acá en los estudios de RPP, dio una entrevista al programa Todo Empieza Aquí de los domingos, y dijo lo siguiente cuando Alejandra Puente le preguntó sobre si era parte justamente de esta organización criminal, Los Temerarios del Crimen. Vamos a escucharlo. Sumamente indignado de que una persona esté tomando mi nombre de esta manera, manchando mi honra, mi imagen, y haciéndome pasar como una persona que había estado traficando influencias a favor de un alcalde al cual yo conocí como una persona religiosa, intachable, un ejemplo de alcalde. Yo no soy fiscal de crimen organizado, yo soy un fiscal común, y no sé qué tratos han tenido con otras personas, no sé qué tratos, qué mentiras, qué cosas habrán tramado entre ellos, y luego a mí me hacen pasar como si yo fuera una especie de intermediario para ellos. Esa es una absoluta mentira del cual yo no sé cómo se puede creer tan fácilmente a un colaborador eficaz o a un testigo protegido de la manera tan absurda para salvarse de sus imputaciones, de sus cosas, y que tengan que manchar honras de esa manera de verdad tan descabellada. Esta persona de un momento a otro llegaron a mi oficina con el señor Willy Cerrato, llegaron a mi oficina de una manera circunstancial, casual, de la nada. Yo los atendí y comenzamos a hablar y conversar, y él comenzó a hablar, y como yo he sido fiscal de juez de Chiclayo, lo he atendido de la mejor manera. Yo no sé qué cosas habrán tenido estos señores, el señor Willy Cerrato con el alcalde. ¿No le hicieron ningún pedido? Perdón, no, pero jamás. Bueno, y en la última semana habían crecido los rumores de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, estaría pensando en justamente colocar a Abel Concha, el fiscal Abel Concha, a cargo del equipo especial Lavallato en reemplazo de Rafael Vela, y también obviamente separar a José Domingo Pérez. Esto estaba ahí, digamos, rondando en las redes sociales, y Alejandra Puente le preguntó sobre este tema en su momento también a Abel Concha. Pero sí sé que es una persona, bueno, que está enfrentando sus problemas, que tiene, bueno, lo que se sale por la prensa. El doctor Chávarri le propone que hay un cambio en el equipo coordinador del caso Lavallato y que usted lo lidere. ¿Aceptaría esa propuesta? No aceptaría. Bueno, luego el fiscal Pedro Chávarri, hoy ya, luego que detuvieron al fiscal Abel Concha, lanzó un tuit por la mañana desmintiendo categóricamente que haya pensado en colocar, ahí está justamente el tuit, desmiento categóricamente cualquier tipo de vinculación con el fiscal superior Abel Concha, nunca fue considerado para integrar el equipo especial, rumores que así lo afirman son falsos, dijo el fiscal de la Nación Pedro Chávarri. Asimismo, el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, quien
quien investiga el caso, fue designado durante mi gestión en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en agosto pasado. Reitero mi compromiso en la lucha contra la corrupción. Claro, lo que se le cuestionaba al fiscal de la Nación era que estos tuits hayan salido recién cuando han procedido con la detención del fiscal Abel Concha y no cuando estos rumores estaban, digamos, creciendo hace ya varias semanas. Como les digo, la entrevista que le hace Alejandra Puente a Abel Concha data de hace 10 días. Pudo haber, digamos, puesto el parche hace mucho tiempo, pero, digamos, es el momento que él decidió hacerlo. Ahora, el caso de Abel Concha no es nuevo, lamentablemente, nos muestra un nivel de corrupción que se enquista desde el más bajo nivel, ¿no? Me refiero desde las municipalidades, es decir, la corrupción está en todas partes, desde el municipio más pequeño, gobierno regional, ministerios y ya lo que hemos visto con todo el tema Lavallato, ¿no? Complicado lo de Abel Concha. En realidad muy complicado, porque ya de este fiscal Abel Concha tenemos noticia del caso de Coteva con Toledo, ¿no? Y tenemos noticia también de que la propia OCMA lo llega a sancionar por obstrucción en este caso. Luego de ello, ahora fiscal, antes fue juez nombrado por el ex Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? De los hermanitos. De los hermanitos. Entonces, ya todos destituidos y luego se coloca ya como fiscal. Pero esa reunión que él refiere fue con el alcalde de Chiclayo, con Corchín, con Cornejo Chinguel, y con el alcalde de Olmos. Y ahí la famosa frase de yo soy tu chapulín colorado, ¿no? Él le dijo, yo soy tu chapulín colorado. Entonces ya vemos que a este chapulín colorado sí no va a haber quien lo salve ahora, ¿no? Porque sus vinculaciones a raíz de las revelaciones que todo hacen suponer que provienen de alguna de estos 12 mencionados, estarían involucrándolo precisamente con una coima de 80.000 soles que habría cobrado él precisamente con el ánimo de obstruir las investigaciones que se seguían en contra del alcalde, utilizando naturalmente sus influencias, y además hay toda una investigación que el Supremo Fernández había ordenado de una videovigilancia que arroja reuniones con estas personas y actos como aquello del famoso viaje que hizo días antes, ¿no? A la ciudad de Chiclayo. Entonces todo esto unido hacen suponer una responsabilidad que habría conllevado finalmente a la disposición que se ha tomado ahora. Ahora, ¿no? pero lo de Abel Concha no se circunscribe únicamente a esta organización criminal, los temerarios del crimen, ¿no? Que involucra, digamos, al alcalde de Chiclayo ahora detenido, sino que también se le relaciona con, digamos, el círculo más cercano de César Inostroza. Hay que recordar la fotografía que sacó, que publicó el diario El Comercio la semana pasada, donde se ven además unos chats que el grupo de chats se llamaba Los Amigos de Ceciter, sí, claro. Y donde vemos ahí al fiscal Abel Concha participar de manera muy activa, pese a que él lo negara, ¿no? Es decir, era el juez del caso. Era el juez del caso de Coteva, claro. Entonces, digamos, los vínculos de este fiscal eran muy importantes con todo lo que hemos visto y esta supuesta organización criminal de los cuellos blancos del puerto. A eso iba. Claro, el entonces juez Abel Concha, el de ese juzgado penal, siempre fue un juez controversial porque se demoraba y se demoraba y se demoraba en resolver las cosas. Y eso en el lenguaje judicial, en el lenguaje de la calle, por decirlo de alguna manera, los pasillos de Palacio de Justicia, significa que o se demora por ocioso o se demora por otros motivos. Y es ahí donde se abre un gran espacio para la especulación y sobre todo un caso emblemático, porque en el caso Toledo, incluso el fiscal Hamilton Castro lo denunció, no lo quejó. Y el fiscal Hamilton Castro, que no era agresivo, tuvo que quejarlo porque se demoraba con las audiencias y no resolvía, digamos, la apertura de instrucción por el caso de Coteva y fue sancionado por dilaciones indebidas. Entonces, para mí fue absolutamente sorprendente meses atrás verlo al fiscal nombrado luego como fiscal superior. Claro. Entonces, no debería de haber pasado el filtro ya con el solo hecho de estas dilaciones indebidas en un caso tan grave como era el caso de Coteva, pero fue nombrado, como se ha dicho ya acá, por el grupo de los hermanitos, ¿no? Entonces, creo que no debió haber pasado el filtro. Ahora, hay que tomar en cuenta de que esta detención, la de esta mañana, es todavía una detención preliminar. Vamos a ver qué se encuentra en el allanamiento.
Vamos a ver qué nueva información surge. Vamos a ver si él eventualmente se acoge a alguna medida como una colaboración eficaz o una confesión sincera. Y si es que esto abre un nuevo expediente judicial para descubrir nuevas redes de lo que podría significar la participación de altos funcionarios públicos, fiscales superiores o jueces, en este tipo de arreglos o favorecimiento de hechos de corrupción, de lo que se ha dicho acá también, corrupción a nivel municipal, a nivel regional, no, etc. y es importante recordar justamente lo que recuerda Gustavo Aderensén sobre la designación, ¿no? Cómo fue designado en el Consejo Nacional, el extinto ya Consejo Nacional de la Magistratura, porque se ha hecho público pues los puntajes que recibió. Él fue el que obtuvo uno de los puntajes más bajos, ojo, más bajos en la calificación curricular. Entiendo que fue el segundo más bajo en la calificación curricular. Pero cuando vemos la calificación en la entrevista personal, se le coloca la máxima nota de todos los postulantes, cuando efectivamente él se había equivocado en varias preguntas y él mismo reconoce en esta entrevista personal que se había equivocado en una serie de cosas. Entonces, uno no entiende de cómo el Consejo Nacional de la Magistratura estaba calificando a jueces y fiscales, y cuando luego hay un audio incluso, y si vinculamos todo esto, hay un audio de César Inostroza llamando a un consejero del CNM a ver cómo está el caso de Abelito. Entonces ahí vemos que más o menos la pintura se empieza a armar. Yo no dudo de que las vinculaciones de este señor hayan estado directamente relacionadas con Inostroza, y cuando no, se sabe con los miembros del Consejo Nacional que sorprendentemente, a pesar de tener uno de los puntajes más bajos en la currícula, le dan el puntaje más alto en la entrevista personal, de manera que los demás que estaban en carrera, a pesar de haber tenido puntaje más alto en la prueba de conocimiento y en la prueba curricular, no logran sobrepasarlo. O sea, te califico tan alto a ti y tan bajo a los demás que aseguro que seas tú quien tome la plaza. ¿Con qué propósitos? De seguir armando esta red de corrupción que ellos tenían, ¿no? Y a partir de allí manejar casos como estos. Ahora, la detención preliminar máximo 10 días en los que el Ministerio Público tendrá que actuar con suma rapidez para poder encontrar pruebas suficientes a efectos de que eventualmente se pueda plantear luego una prisión preventiva ya con hechos mucho más ciertos, ¿no? Vamos a ver, ojalá que sea así, porque en realidad sí, nos hemos venido escandalizando con los casos de corrupción en Lima, pero como dice el doctor Caro, quienes estamos en este quehacer y conocemos provincia, sabemos que nuestras cortes superiores están sumamente infectadas de corrupción. Entonces, ha saltado lo de Chiclayo, pero podemos poner otros ejemplos, ¿no? Lo que se le ha hecho a Arlet Contreras, por ejemplo, en Ayacucho, y otros casos en provincias. Entonces, dejémonos de ver el ombligo limeño y empecemos a ver también el problema de la administración de justicia en el país, y vamos a encontrar seguramente muchos casos que nos van a llamar la atención y en los que se tendrá que trabajar a partir de la nueva Junta Nacional de Justicia, ¿no? Justamente eso, para cambiar un poco de tema, y otro tema clave que va a haber temas de fondo, es la conformación de esta nueva comisión, ¿no? La nueva comisión presidida por Fernando Tuesta para la reforma política, esta comisión que va a ver toda la reestructuración del sistema político. ¿Hacia dónde debemos encaminar esto? Porque lo que hemos visto en los últimos meses con todo este tema de los audios, del escándalo, es que hay una lamentable vinculación entre el sistema de justicia y el sistema político, y digo lamentable por lo entrelazado que está a nivel de corrupción, ¿no? ¿Cómo abordar ese tema y realmente cuán viable van a ser las propuestas que plantea esta comisión, toda vez que vemos que desde el Congreso de la República se ha cuestionado la conformación, se esté cuestionando que le quieren quitar prerrogativas al propio Parlamento de la República? Allí hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Primero, es de esperarse que esta comisión no siga la misma ruta de otras comisiones presidenciales, como la Comisión de Integridad Presidencial de Kuczynski, que hizo una serie de recomendaciones, pero que han quedado en el papel y que al final no se han ejecutado, ¿no? Ahora, el presidente Vizcarra es un hombre que hay veces es muy ejecutivo, y yo creo que en este caso, si este grupo de trabajo formula una serie de proyectos de reforma política que puede implicar incluso reformas a la Constitución, o reformas, digamos, legislativas, puede ser también agresivo con el Congreso, que en este momento está debilitado,
poner los proyectos sobre la mesa y hacer cuestión de confianza con los proyectos, como los hizo respecto a aquellos que pasaron por referéndum, y echar a andar una maquinaria de reformas legales y constitucionales que podrían significar un verdadero cambio en la administración de justicia, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la elección del presidente de la Corte Suprema, ¿no? La elección del presidente de la Corte Suprema es un conciliábulo de 18 personas que se juntan a votar, no hay campaña prácticamente, ahí hay un tema de conversación puerta por puerta, donde al final 18 personas deciden el futuro de la justicia en el país. Y eso es algo que desde mi punto de vista es absolutamente criticable, porque si estamos hablando de la representación de todos los jueces, que esta elección debería darse por junta universal, es decir, por votación universal de todos los jueces, sin que eso implique política partidaria, pero sí planes de gobierno, planes de gestión. Por ejemplo, otro tema, ¿no?, y acá podríamos hablar seguramente toda la noche, ¿no?, una presidencia del Poder Judicial de 2 años es absolutamente inviable. Y además no reelegible. Es el único poder del Estado donde el presidente del Poder Judicial no se puede reelegir. Por eso es que Prado Saldarriaga no pudo continuar con su gestión. Mire, en 2 años, todo el primer año implica comprender el monstruo, comprender cómo funciona el elefante por dentro. El segundo año, cuando estás empezando a hacer tu reforma, ya te tienes que ir. Y todos sabemos que a partir de julio, agosto, ya el presidente pasa a ser un hombre débil, porque todo el mundo ya sabe que se va y están empezando, digamos, las campañas internas para ver quién es el siguiente por los siguientes modestos 2 años, ¿no? Y es por esa razón de que ningún proyecto de reforma judicial desde adentro ha sido efectivo, porque el periodo de duración, y además sin reelección, es absolutamente corto y no permite, digamos, una planificación a largo plazo, ¿no? Lo mismo podríamos decir a nivel de otras instituciones como la Fiscalía de la Nación, donde también el fiscal de la Nación, y ahí viene la crítica, por ejemplo, con el señor Chávez, ¿por qué no lo pueden sacar? Porque son 5, ¿no? Son 5, incluso tenían un pacto interno. Claro. Que eso es lo que ya se ha comentado por todos lados, que decían que por antigüedad ya le tocaba al doctor Sánchez, luego le tocaba al señor Chávarri, y los que querían salirse de la foto votaban en contra, pero ya había, digamos, una ruta, cuando nuevamente la elección debería ser tal vez por votación universal. Ahora, y también está la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que justamente es la nueva cabeza que va a decidir el futuro, digamos, de jueces y fiscales, y que va a tener que ratificar o expulsar a una serie de jueces y fiscales en el país. Eso también le corresponde ahora al Congreso de la República aprobar una ley, digamos, que se ajuste a los tiempos, ¿no? Ya se aprobó la reforma constitucional, ahora toca la ley orgánica que constituiría a la Junta Nacional de Justicia. Y esa relación que tú mencionabas, Omar, de justicia con política, tiene que ver con la judicialización de la política y la politización de la justicia. Ahora se hizo ya la primera reforma de la justicia y ahora el presidente Vizcarra está yendo sobre la reforma política, sobre la reforma parlamentaria. Según he escuchado al ministro de Justicia, esta comisión, este grupo de trabajo va a ser autónomo, no tiene límites, pero se ha sugerido que vea los temas relativos al financiamiento de partidos, voto preferencial y también lo relativo a la inmunidad parlamentaria. Pero más allá de ello, he escuchado también a quien coordina o preside este grupo, a Tuesta Soldevilla, diciendo que el tema de la bicameralidad es la madre del cordero. Oiga, pero no se va a poder ver hemos votado en referéndum que la bicameralidad no va, entonces que no va. Si no sería un chiste consultarle a los ciudadanos que sí y que no. No, y entiendo que por 2 años el Congreso por supuesto, no puede no, porque lo acabas de aprobar por referéndum. Eso no se puede tocar. Será el próximo Parlamento, etcétera, el que se encargue de aquello. Pero por lo visto hay unos primeros encontrones. En segundo, se critica a este grupo de trabajo de la reforma política por la falta precisamente de experiencia política de los miembros, ¿no? Algunos de ellos académicos, etcétera, algunos funcionarios públicos. Pero por lo menos en esta oportunidad no se puede quejar la ciudadanía de la equidad de género porque hay mayoría femenina, ¿no? Lo que estaríamos esperando. Ahora sí, reformas de 2 naturalezas, reformas constitucionales y reformas legislativas. Pero vamos a ver hasta dónde van las reformas. Una reforma tiene que ser viable, ¿no? Si no, no tiene sentido. Me pongo a escribir a 2 volúmenes cosas, pues si no lo voy a concretar. Ahora bien, aquí queda algo muy interesante. Yo creo que al presidente Vizcarra ya se le va acabando la munición. Ya fui contra el Poder Judicial, ahora voy contra el Poder Legislativo, pero ¿cómo vamos por casa, no? ¿Cuándo o para cuándo la reforma del Ejecutivo? ¿Para cuándo la reforma del aparato público? ¿Para cuándo la reforma que sí le toca a él? Porque
tenemos también deficiencias en el Ejecutivo que es imprescindible resolverlas. Y eso también pasa por reformas de carácter constitucional y cuando no por reformas de carácter legislativo. Solo un comentario, hay que recordar que la ley Servir, ¿no? La famosa ley Servir que implicaba la reforma del aparato público del Estado, valgan verdades, se aprobó en el 2010, fines del 2010, en el gobierno del expresidente Alan García. Sin embargo, hasta el día de hoy ningún gobierno se ha atrevido, hay que decirlo, se ha atrevido a implementarlo porque tiene costos bien altos a nivel de, digamos, los trabajadores del sector público. Con eso nos vamos a una pausa, no se despegue, venimos con más. Bueno, vamos a hablar de un tema también interesante, la situación del congresista, todavía suspendido congresista Kenji Fujimori y otros colegas que tiene de bancada, porque teníamos entendido que lo máximo que el Congreso de la República puede suspender a un parlamentario es 120 días. Entonces ya hay algunas voces dentro del Congreso de la República, varias voces que están diciendo que Kenji Fujimori y los otros congresistas suspendidos, Bienvenido Ramírez y el otro parlamentario que se me olvidó el nombre en este momento, deberían ya haber vuelto al Parlamento. ¿Hay un vacío legal en esta situación? ¿Kenji Fujimori ya tuvo que haber vuelto al Parlamento o cuál es la situación de él? En verdad, desde mi punto de vista, no hay vacío legal. Hay una práctica muy consolidada en el Parlamento, en virtud de la cual, cuando un congresista es suspendido por la Comisión de Ética por el plazo máximo de 120 días, eso tiene su propia ruta, se cumple los 120 días y retorna. Hay que recordar que en el caso de Kenji, a él se le rechazó expresamente la inhabilitación por grave infracción a la Constitución, de manera que no está inhabilitado para la función. Lo que a él luego se le hace es acusarlo constitucionalmente por una serie de delitos que son en este momento materia de investigación, pero no hay una medida cautelar, no existe absolutamente ninguna limitación para que él vuelva al Parlamento. Entonces, rige en su caso la presunción de inocencia, ya ha purgado, por decirlo de alguna manera, sanción los 120 días correspondientes, pero tiene la posibilidad en este momento completamente abierta, si no es por la buena, por la vía judicial, de retornar a su función, a su curul, porque ya se agotó la sanción ética. Es decir, mañana mismo él podría ir al Congreso de la República y tendrían que recibirlo. Tendrían que recibirlo, como se ha recibido a todos los parlamentarios, incluso algunos que han ido al Tribunal Constitucional y han ganado fallos con la finalidad de que sean repuestos, porque no pueden ser tratados como culpables mientras estén en el ejercicio de la función. Hay que recordar de que el cargo de congresista es irrenunciable, es inamovible. Incluso recordemos el caso de Vallarriestra. Vallarriestra quiso renunciar, se fue al Poder Judicial, pero al final no le hicieron caso y tuvo que culminar el periodo. Entonces, no se le puede remover. Lo único que sería una inhabilitación por grave infracción a la Constitución, que no ha sucedido. Una prisión preventiva, evidentemente, le impediría, pero en este momento él está sometido a un proceso judicial y tiene toda la posibilidad de volver al curul. No, y entiendo que hasta el momento ni siquiera es que tenga una acusación en fiscalía, algo firme andando, ¿no? Lo que ocurre es que la Comisión de Ética viene y lo sanciona, y lo singular de la sanción es que se dice 120 días y se le impide reasumir sus funciones congresales hasta que su situación judicial se resuelva. Entonces, en la práctica y conociendo los tiempos del Poder Judicial, prácticamente le están diciendo ya no vas a volver en este periodo legislativo. Aquello es francamente indebido. La congresista García, tengo entendido, recurrió esta sanción, ha ganado y se ha reincorporado antes de los 120 días, pero me parece que hay una suerte de inacción por parte del propio congresista Fujimori, ¿no? Me parece que cansado o llegado al hartazgo de la función congresal ya no la quiere asumir, pero en realidad yo no veo, cualquier abogado medianamente informado le diría que si no lo van a recibir a los 120 días, que inicie una acción y con toda seguridad la ganaría y obtendría su reincorporación al Congreso, independientemente de los presuntos delitos que ha cometido, que han de seguir el rumbo que correspondan de la acusación, etcétera, ¿no? Y que de probarse naturalmente produciría su destitución, su vacancia. Pero aquello ni siquiera se ha iniciado, entonces aquello de cohecho y de tráfico de influencias ni siquiera está ahora mismo en investigación con acusación formal, ¿no? Bueno, quizá políticamente le conviene más a Kenji Fujimori estar fuera del Parlamento que dentro
otro antes de quemarse, ¿no? Tiene miras al 2021, es que ya, ¿no? así no sale en la foto con estos señores que Claro. el 96% de la ciudadanía no los Sí, quiere claro, ver. O sea, hagamos una lectura política también de aquello. Claro. Tiene ese mucho sentido, claro. Perfecto, señores, mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Omar por esta Soto. noche se nos fue el Gracias. tiempo en Quién Tiene la